comenzamos la segunda parte, o sea, el segundo capítulo del portal de la Unidad y la Fe del Tania. Ahora, en este capítulo vamos a hablar de un tema muy importante, que antes de empezar tenemos que explicarlo. En el capítulo anterior lo que explicamos es que las letras con las que Hashem crea el mundo, con las que Hashem creó el mundo constantemente, Hashem las vuelve a nombrar para crear el mundo a cada instante. Pero hasta ahora solamente estuvimos teniendo fe en lo que nos decía el Tania, o sea, teniendo emuná, teniendo fe, creyendo de manera ciega en lo que Rabbi Shneur Zalman de Liadi nos dice, pero no alcanza con tener fe en estos conceptos y que sean algo místico nada más, y algo divertido de entender y que sintamos que estamos estudiando algo cabalístico, sino hace falta entender por qué es cierto lo que nos están diciendo, entender cómo funciona lo que nos están diciendo. ¿Por qué es tan importante entender también cómo y por qué funciona la creación del mundo a cada instante, como dijimos? Y el mundo tiene que estar siendo creado constantemente desde cero. ¿Por qué es así? En otras palabras, necesitamos encontrar una explicación lógica a la necesidad de este fenómeno. Simplemente decir que así es lindo y nos hace ver la vida de una manera más mística, pero no nos hace entender por qué es así. La importancia de los conceptos de la fe, de la emuná, también entenderlos y captarlos mentalmente de manera intelectual, está explicada en un cuento que el Talmud nos dice. El Talmud nos dice que cuando un ladrón está metiéndose en una casa a robar, a hurtar en realidad, él le reza a Dios para que lo ayude en su hurto, para que lo ayude a robar la casa sin ningún problema y que su oficio le dé frutos. En otras palabras, lo que el Talmud nos está tratando de decir es que la persona puede estar haciendo una transgresión, haciendo algo en contra de la voluntad divina, y al mismo tiempo él sigue creyendo en Dios, no deja de creer en Dios. ¿Y por qué pasa esto? Porque el creer, el tener fe nada más, es algo que está muy por encima del intelecto de la persona, es algo demasiado elevado, es algo que flota por encima de la persona y no entra adentro de su ser y ni lo cambia por adentro, el solamente escuchar algo, saber algo, creer en algo, no lo cambia por adentro. Para que la persona cambie por adentro, para que la fe, para que la emuná cambie su forma de ser, tiene que estudiar y entender y meditar y contemplar en las ideas que estudia y entender por qué funcionan así y cómo funcionan para que se hagan parte de su ser. No puede quedar en los mundos superiores, no puede quedar en otro plano y que no esté conectado con nuestro día a día, con la cotidianeidad. Tiene que realmente hacerse parte de nosotros. Y el ser humano, para que algo se haga parte de él, necesita entenderlo, estudiarlo profundamente. La Torá, el Tanaj, mejor dicho, nos cuenta en el libro de Reyes que el rey Salomón, él sabía contar 3.000 ejemplos, 3.000 parábolas. Así cuenta el libro de Reyes. Y el Talmud dice que Rabbi Meir sabía contar 300 ejemplos, 300 parábolas. Y el Talmud ahí, en el Tratado de Sanedrín, dice que hoy en día solamente nos quedan 3 de esas parábolas. ¿Qué está tratando de decir el Talmud y la Torá con esto? Está diciendo lo siguiente. Lo que estamos hablando acá, que Rabbi Meir y que el rey Salomón, el rey Shlomo, daban ejemplos sobre qué daban. Ejemplos sobre cómo entender a Dios, ejemplos sobre cómo entender la fe, cómo entender la relación de Dios con el mundo. Para poder entender la relación de Dios con el mundo y la creación y entender a Dios, hace falta usar ejemplos de este mundo físico, porque es lo que nuestra mente física puede entender. No podemos entender algo en otros planos, necesitamos que nos den ejemplos de cosas que vivimos, cosas que tocamos, cosas que sentimos, cosas que vemos. Ahora, el rey Salomón tenía un entendimiento tan grande de la divinidad que él podía dar 3.000 ejemplos diferentes para poder explicar la misma idea. Ahora, estos 3.000 ejemplos no eran exactamente lo mismo nada más que con otros personajes, sino que él podía dar un ejemplo de un nivel muy alto, muy abstracto, para gente que tenía un nivel intelectual muy grande. Para gente de un nivel intelectual más bajo, él podía dar un ejemplo menos abstracto, un ejemplo más simple, para que incluso una persona menos inteligente lo pueda entender. A tal punto él entendía perfectamente la divinidad que podía dar 3.000 ejemplos, o sea, bajar a la persona más
digamos, no digamos más, digamos menos inteligente, la persona menos inteligente, la persona más simple, y a él también podía darle ejemplos para que él entienda la divinidad, para que él entienda a Dios. Con el tiempo, la gente fuimos perdiendo nuestro contacto con la divinidad, por lo tanto Rabí Meir en la época del Talmud solamente podía dar 300 ejemplos, o sea que no podía bajar a gente tan baja, no podía explicar los conceptos de divinidad en niveles tan bajos a gente tan simple. Era necesario tener un nivel intelectual muy alto para poder entender los conceptos de divinidad, y nosotros apenas podemos entender algo, nos quedan 3 ejemplos, eso es lo que dice el Talmud. A nosotros nos cuesta mucho entender las ideas divinas, nos cuesta mucho entenderlas, por eso no podemos bajar tan bajo. Pero lo que sí se puede entender, hay que esforzarse de entender, para que pueda cambiarnos por adentro. Entonces, es muy importante entender esto. Fijémonos que la Kabbalah siempre habla en ejemplos, tiene un idioma secreto, como si fuera, como la alquimia, digamos, tiene un idioma que es secreto, dice una cosa, pero se refiere a otra. Así también la Kabbalah está diciendo una cosa, pero obviamente que lo que está diciendo es solamente un ejemplo para referirse a otra cosa, a algo espiritual. Hay que lograr entender de qué nos están hablando en realidad, qué es el concepto espiritual del cual nos están hablando, y no quedarnos solamente en las ideas con la fe nada más y que no nos cambien. Lo importante es entender que en realidad nuestro mundo y la Torá son también llamados ejemplos. ¿Qué significa? La Torá es donde está investido Dios. En la Torá Dios se inviste. Por lo tanto, a través de la Torá podemos entenderlo a Él. Y por eso la Torá es llamada también un ejemplo de Dios. A través de estudiar la Torá podemos entenderlo a Él. Y el mundo también es un ejemplo. Todas las cosas que nosotros vemos en este mundo es para que podamos entender a Dios. ¿Por qué? Porque como Él crea el mundo constantemente y todo viene de Él, entonces todo lo que nosotros vemos es un reflejo de Él. Cada cosa que nosotros vemos, los colores, los sonidos, el arte, las formas de pensar de nuestro cerebro, cómo funciona de todo podemos encontrar y entender a Dios, porque todo es un reflejo de Él. Ahora, así como el rey Salomón podía dar 3000 ejemplos, así también Dios se refleja, el reflejo de Dios se revela en muchísimos planos, en los planos más altos, en los mundos de ángeles, en los mundos superiores, y en planos más bajos como nuestro mundo. Y hay muchísimos mundos, muchísimos planos, y Dios se revela en cada uno de ellos de manera más oculta. O sea, en los mundos superiores Dios está más revelado. O sea, uno puede entender de las cosas que ve directamente la divinidad, no es tan difícil. Y en nuestro mundo, que es el más bajo de todos, es difícil encontrar la divinidad, encontrar cómo las cosas materiales y cómo los sucesos históricos también son un reflejo de la divinidad. Cuesta mucho más, porque estamos en el último ejemplo, o sea, el nivel más bajo de todos. Es muy difícil para nosotros entender. Pero el poder saber esto nos hace comprender que todo lo que nosotros vemos en realidad es divinidad, y tenemos que encontrar a Dios en todos los sucesos que pasan en nuestra vida y en todas las cosas que nosotros aprendemos a través de la ciencia, encontrarlo a Él, porque todo es un reflejo de Él. Entonces vamos a poder también en nuestra vida cotidiana encontrarnos con Él. Que en realidad hay que tener muy claro que esta es la idea del judaísmo. En otras religiones hay una idea de, como por ejemplo en el gnosticismo, que no es una religión en sí, pero la idea es que uno va entendiendo niveles superiores y subiendo de planos astrales o como quiera uno llamarlo, hasta que uno se funde con la divinidad, hasta que uno se convierte uno con Dios. O sea que hay que morir para entender a Dios, según estas formas de pensar, según estas filosofías religiosas de otros pueblos. Hace falta morir, salir del cuerpo, salir de este mundo material para encontrar a Dios. Hay una tendencia también en la cristiandad a veces de cuando uno está por morir, la idea de que ahora voy a ver a Dios, voy a conocer a Dios. Pero el judaísmo nos da una idea de que Dios se encuentra en este mundo y podemos encontrarnos con Él vivos, físicamente en este cuerpo, que eso es lo que pasó en la entrega de la Torá en el Sinai. El pueblo de Israel le dice a Moshe: ahora vemos que podemos ver a Dios, ahora sabemos que podemos ver a Dios y vivir. Eso es lo que le dice el pueblo de Israel a Moshe. Esa es la revelación en el monte Sinai. Nosotros entendimos que se puede ver a Dios también en este mundo físico, porque Dios es infinito y no se revela solamente en los planos espirituales, se revela también en los planos materiales. Por eso hace falta entender todas las cosas. Ahora vamos a explicar, según el capítulo 2 del portal de Lucidad y la Fe, unos ejemplos para entender cómo funciona esto de que Dios crea el mundo constantemente. El Vishnu Salman de Liadi nos dice una cosa muy importante. Dice, para poder entender la creación de Dios,
Primero tenemos que entender que cuando Dios crea algo, es diferente a cuando una persona crea algo. Por lo tanto, tenemos que tener en claro esta discriminación entre la creación de la persona y la creación divina para poder entender la creación divina. Y cuando entendemos esta diferencia, vamos a entender por qué es necesario que Dios cree al mundo constantemente y no alcanza con que lo haya creado una vez para que siga existiendo. ¿Por qué es así? La Vishnu Salman de Liadi explica así: la persona cuando crea algo, no crea algo de la nada, no hace algo ex nihilo, no hace algo totalmente nuevo. Él agarra una cosa que ya existe, un material que ya existe, y lo trabaja y lo convierte en otra cosa, más refinada, mejor, pero él no hace algo desde la nada. Una persona agarra un pedazo de un árbol, lo usa como madera, lo talla, hasta que eso lo convierte en una cuchara para comer. La persona no creó algo nuevo, la persona formó algo a partir de otra cosa. Dios, cuando crea el mundo, lo crea desde la nada. Y cuando uno crea algo desde la nada, cuando uno no, o sea, Dios solamente puede hacerlo, y nosotros no podemos hacerlo. Pero cuando Dios crea algo desde la nada, el punto es entender que cuando algo es creado desde la nada, necesita ser creado constantemente. ¿Por qué? Cuando la persona forma una cosa diferente, la cosa que él agarró, la materia primordial que él agarró, ya existía. La persona no le está dando existencia a lo que él hace. Eso ya existe y él lo cambia nada más. Pero Dios le da existencia a algo que antes no existía. Para eso tiene que hacerlo constantemente. El Alter Rebbe me refiero a la Vishnu Salman de Liadi, da un ejemplo en el Tanya para entender por qué algo que es totalmente nuevo, algo que es algo que nunca había pasado antes, tiene que ser hecho todo el tiempo para que siga existiendo. Él trae el ejemplo de la partición del mar de los juncos, el Yam Suf. Cuando los judíos salían de Egipto, la Torá nos cuenta que cuando se abrió el mar, al momento en que se abre el mar, no se abre de manera milagrosa, en el sentido de que pum, se abrió el mar. No, la Torá nos cuenta que Dios hizo que haya un viento que sople en el mar muy fuerte, y ese viento hizo que se abra el agua y se convierta en murallas de agua. Ahora, el versículo nos dice que el viento sopló toda la noche, o sea que el viento tenía que soplar constantemente en el agua, porque si no el agua volvía a su estado natural. Para hacer que el agua no esté en su estado natural, que es el de caer al suelo, sino que esté en forma de muralla y esté erguida, constantemente hay que hacer que el viento sople. Si el viento deja de soplar, ¡pum!, se cae la muralla al instante. ¿Por qué esto es así? Porque la naturaleza del agua es caer, no es subir en forma de muralla. Entonces si uno quiere cambiar la naturaleza de una cosa, o sea, en el sentido es hacer algo nuevo, algo que no existía antes. El agua no tiene por naturaleza el estar parado. Si uno quiere cambiar su naturaleza, hacer algo que antes no estaba, por definición, en el agua, tiene que hacerlo constantemente, porque no es la naturaleza del agua, es contrario a su naturaleza. Entonces todo el tiempo lo tiene que soplar y soplar el viento para que el agua siga estando erguida. En el momento que el viento deja de soplar, cae, porque es en contra de la naturaleza del agua. Dice la Vishnu Salman de Liadi que lo mismo es con la creación del mundo. El mundo, su naturaleza no es existir. De hecho, hasta que él no lo creó, no existía. La naturaleza normal es que solo existe Dios y no hay nada más que él, hasta que él decidió crear el mundo. Entonces, hacer que la existencia de lo que sea, del mundo, de cualquier existencia fuera de Dios, su naturaleza no es existir, a menos que Dios decida crearlo. Hacer que la naturaleza no es existir, cuando Dios lo crea, está yendo en contra de lo natural. Las cosas no existen de por sí. Cuando Dios tiene que hacer algo existir, no tiene que hacerlo una sola vez, porque es antinatural, no es el estado normal. Tiene que hacerlo existir una vez, y otra vez, y otra vez. Todo el tiempo Dios tiene que estar nombrando la existencia a través de su palabra para que siga existiendo. En el momento que Dios deja de nombrar, es obvio que la existencia va a dejar de existir. A diferencia de como explicamos en el primer capítulo, que si Dios deja de nombrar, la existencia va a dejar de existir, y ahí nos lo creímos. Dijimos, bueno, si vos decís, yo te creo. Pero acá en el segundo capítulo, la Vishnu Salman de Liadi nos está diciendo, esto hay que entenderlo lógicamente. Hay que entender lógicamente que si Dios no crea el mundo todo el tiempo, el mundo va a volver a la nada.
porque esa es su naturaleza, no existir. No por de por sí existe. Por eso Dios tiene que todo el tiempo crearlo una y otra vez, así como el viento sopló al abrir el Mar Rojo. Otro ejemplo que está traído en Hasidut, Chabad en especial, es el de una persona, por ejemplo, para entender mejor esto, una persona que agarra una piedra. La persona tira la piedra para arriba. La piedra sube en el aire todo el tiempo que la fuerza que la persona tiene le está dando fuerza a la piedra, se la transmitió a la piedra. Pero como la naturaleza de la piedra tampoco es flotar, sino caer, reposar, apenas la fuerza de la persona que tira la piedra se acaba, apenas la energía que tiró la piedra se acaba, la piedra vuelve a caer al instante, porque es en contra de su naturaleza, estar flotando. En otras palabras, por ejemplo, cuando la persona forma de una cosa, forma otra, él no está creando una existencia nueva, entonces esa nueva forma que tomó va a seguir estando, pero cuando uno tira la piedra, le está dando una naturaleza nueva a la piedra, que no es parte de ella misma. Está haciendo algo nuevo, algo contrario a la naturaleza de la piedra, algo totalmente nuevo para la piedra. Por eso la fuerza de la persona tiene que estar constantemente en la piedra para que vuele. Apenas la fuerza de la persona deja de estar en la piedra va a caer. Lo mismo con la existencia del mundo. Necesita la fuerza, la energía divina constantemente fluyendo en el mundo para existir. Apenas la fuerza divina deje de fluir por un instante, el mundo va a dejar de existir. Entonces nosotros entendemos que en verdad la existencia del mundo es algo totalmente frágil, es mucho más frágil de lo que nos parece. El mundo nos da temor a veces y parece tan como una montaña enfrente nuestro, pero en realidad su naturaleza es muy frágil, no tiene existencia por sí mismo. Todo lo que uno ve, cada partícula, cada átomo, necesita que Dios lo cree a cada instante y que fluya su energía a cada instante. Apenas deje de fluir la energía divina en cualquier cosa, esa cosa deja de existir como si nunca existió, como explicamos en el capítulo anterior. Por lo tanto, el mundo es frágil y necesita a Dios constantemente. Así que quiero terminar esta idea con el cuento que se cuenta sobre el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, fundador del Hasidismo, cuando él tenía 5 años, su padre falleció. Y su padre le dijo en su lecho 2 cosas, que fueron las 2 tablas de la ley del Baal Shem Tov para vivir y que les dio a sus alumnos y que nos sigue iluminando hoy en día. Le dijo: tenés que saber que tenés que amar a cada creación de Dios y no tener miedo de nada, solo de Él, de nada. Y con esa fuerza, con ese amor incondicional a todo, porque sabe que todo está siendo creado por Dios a cada instante, y si Dios no lo crea en este instante, esto no existe. Así que si Dios lo está creando es porque quiere que esté. Eso genera un amor a cada cosa que vemos, porque Dios lo está haciendo ahora con su interés, porque Él quiere que eso esté. Si Él no quiere que esté, deja de estar. No necesita ni siquiera destruirlo Dios. Apenas no le da existencia, eso nunca existió. Eso nos da amor a cada cosa que nosotros sabemos que Dios está creando, que nosotros vemos. Y el no temer a nada sino a Dios también viene de esta base que explicamos. Porque el mundo no tiene existencia y nada tiene existencia si no es porque Dios lo está creando. Entonces, en vez de tenerle temor a aquello que nos da miedo, tenemos que tener temor a Dios, porque Dios está creando aquello que nos da miedo. Entonces hay que dejar de temer a la creación, porque la creación no tiene ninguna posibilidad de hacer algo si Dios no le está dando la existencia, y empezar a temer al Creador. El Talmud nos dice que los rayos, los truenos, fueron hechos para que la persona se despierte el corazón y vuelva y recuerde el temor a Dios. En el sentido de que todo lo que nosotros vemos en este mundo, que a veces nos da temor, es para recordarnos en verdad el temor a Dios. Y eso lo podemos lograr cuando entendemos, no solamente sabemos, sino que también entendemos que si Dios no está creando algo, eso no puede existir, y que no hay nada más que Él. Así que los espero en la próxima clase, espero que hayan aprendido. No se olviden de hacer me gusta, like en la página del Centro Nueva Ágida Mundial, y compartir, suscribirse, y espero verlos pronto.